vamos a empezar la plática con la doctora Lucía Arellano, quien nos va a hablar un poco sobre los procesos neurológicos y fisiológicos que se llevan a cabo para la rehabilitación vestibular, así también como cuáles pacientes son indicados una rehabilitación vestibular, que esperemos un buen pronóstico y que realmente sea favorable este abordaje, y también se nos puede apoyar en comentarnos cómo ella aborda su rehabilitación vestibular. Ella trabaja en Torreón, en Ángeles, y ahí tienen también su laboratorio de rehabilitación vestibular, así que bueno, pues le damos la palabra a la doctora Lucía Arellano. Buenas tardes nuevamente. Como comentó la doctora Carolina, iniciaremos esta plática dando una leve introducción de cómo es que nuestro sistema neurológico, nuestro sistema central del equilibrio trabaja cuando hacemos rehabilitación vestibular, cómo es la neuroplasticidad en estas áreas. Gran parte de la plasticidad que tiene nuestro sistema del equilibrio se debe a que el software neuronal se moldea durante la infancia. ¿Esto qué quiere decir? En los primeros años de vida se lleva a cabo la mirinización de todas las áreas centrales que se encargan de guardar el equilibrio. Estas van a dar lugar a los reflejos, el reflejo vestibulocular, reflejo vestibuloespinal, etcétera, todos los que van a mantener nuestra postura y los que nos van a ayudar a movernos de forma armónica en el espacio. Bajo esta información o con este proceso, más la información del mundo en el que vivimos, es como nos vamos a aprender a mantener nuestra postura, nuestro equilibrio. Y el software que va a cubrir el hardware estructural, sensorial y el sistema nervioso central va a crear el concepto de espacio en ayuda de todo el proceso que antes mencionamos. Rápidamente nada más vamos a recordar que el equilibrio, para tener equilibrio necesitamos información de tres sistemas sensoriales, que es visual, propioceptivo y vestibular. ¿Qué es lo que va a pasar después de que esta información la conocemos mediante nuestro oído, nuestro sistema visual y propioceptivo? Pues tiene que hacer un procesamiento central. Esto se va a llevar a cabo primeramente en los núcleos vestibulares, que es el procesador primario, y después esta información va a pasar a un procesador adaptativo, que es el cerebelo. Una vez que esto se llevó a cabo, la información tiene que salir y sale a través de neuronas motoras, con movimientos oculares y movimientos posicionales, dando lugar a los reflejos que nos van a ayudar a mantener nuestro equilibrio. ¿Qué es la rehabilitación vestibular? La rehabilitación vestibular son un grupo de ejercicios diseñados individualmente y que se llevan a cabo a través de movimientos repetitivos o maniobras de reposición canalicular, y van a ir dirigidos a eliminar o disminuir los síntomas que está teniendo nuestro paciente, ya sea vértigo, mareo o inestabilidad, y de esta forma logremos reincorporar a nuestro paciente a sus actividades de la vida cotidiana. Ahorita mencionaba la doctora Carolina que necesitamos que nuestro paciente recobre sus actividades laborales, sus actividades domésticas, escolares, etcétera, dependiendo su ocupación, y este es el tratamiento, la piedra angular que nos va a ayudar a que esto sea posible. Para tener una rehabilitación necesitamos hacer una compensación vestibular. La compensación es el conjunto de procesos centrales que se van a poner en marcha inmediatamente después de que hay una lesión vestibular, y el objetivo de este proceso es recuperar la función del equilibrio. Aquí se lleva a cabo una reorganización anatómica y funcional del sistema vestibular y de las vías centrales que están conectadas a él. Esta restauración no va a ser completa ni perfecta, tiene que ver mucho o interfiere bastante el paciente, la edad del paciente, qué patología tiene, si tiene alguna otra patología aparte de vestibular, la edad. No es lo mismo rehabilitar a un paciente de 40 años que solamente tiene una lesión vestibular periférica unilateral a un paciente que tiene 80 años, que tal vez tuvo fractura de cadera y que aparte tiene una lesión vestibular. Esta compensación va a implicar entonces una reorganización de las estructuras que quedaron respetadas, y es un proceso dirigido
a un objetivo inducido por un error que se reconoce en el sistema central encargado del equilibrio y vamos a dirigirnos a su eliminación. Por lo tanto, podemos decir que es un proceso de aprendizaje controlado por objetivos y errores. Hay dos modos de plasticidad neuronal que van a ocurrir después de que hay una lesión vestibular. La primera es una compensación central limitada para la pérdida y la segunda es una restauración de la función vestibular periférica. Este proceso de compensación va a implicar a su vez varios procesos plásticos paralelos en diferentes sitios del cerebro. Podemos hacer una síntesis con los siguientes. Vamos a encontrar que hay cambios adaptativos en la sensibilidad de las neuronas vestibulares ipsilaterales a la lesión a neurotransmisores inhibidores como es el GABA y la glicina. También va a haber cambios en la excitabilidad electrofisiológica de las neuronas vestibulares. Va a haber un cambio en el control inhibitorio del cerebelo que tiene sobre las redes vestibulares que se encuentran en el tronco encefálico. Hay gliosis y neurogénesis en los núcleos vestibulares del mismo lado de la lesión y hay una reorganización dependiente de la actividad de la sinapsis en las vías vestibulares. Para que todo esto se lleve a cabo se requieren de diferentes fenómenos neurofisiológicos. El primero de ellos es la restitución. Esto quiere decir, o lo que ocurre aquí, es una reparación completa después de una lesión temporalmente limitada. Después hay un proceso de adaptación. En este proceso sigue habiendo una descarga de la neurona que se encarga de la respuesta ante un estímulo que le causa vértigo, mareo al paciente, pero va a haber una reducción en la intensidad y la duración de estos síntomas. Esto se explica exponiendo al paciente varias veces a un estímulo que le causa algún problema vestibular. Con esta exposición va a haber cambios en el procesamiento central que van a aniquilar los efectos indeseables, es decir, entre más expongo a mi paciente a algo que le causa vértigo, su procesamiento central del equilibrio va a ir como ignorando este estímulo y va a tener cada vez menos respuesta o menos sintomatología vertiginosa. Y se va a desarrollar reacciones compensatorias para oponerse a las respuestas inapropiadas. Las características básicas de este proceso son dos. En el primero, que es la adquisición, hay una disminución progresiva de la respuesta durante el periodo de estimulación, es lo que decíamos. Entre más veces yo expongo a mi paciente a lo que le causa vértigo, progresivamente va a ir disminuyendo la sintomatología. Y hay una persistencia de la respuesta del reflejo vestíbulo ocular modificada después de un periodo de descanso. Este proceso de habituación es acumulativo y tiene larga persistencia. Podemos hacer o se puede trabajar con este proceso de habituación mediante estimulaciones vestibulares unidireccionales. ¿Por qué? Porque son mecanismos selectivos que no solamente van a modificar la ganancia del reflejo vestíbulo ocular, sino que también las características dinámicas del mismo. El estímulo de habituación al que estemos exponiendo a nuestro paciente debe tener la misma sensación subjetiva que el paciente tiene de movimiento cuando realmente es su cuerpo el que se está moviendo. Y podemos decir entonces que la habituación es un tipo de aprendizaje negativo, es decir, los estímulos que han perdido su importancia para el individuo se van a eliminar. Después de esto ocurre un proceso que se llama adaptación, en el cual va a disminuir la descarga de la neurona primaria ante los estímulos que le ocasionan vértigo, mareo a mi paciente. En lo que ocurre es que el sistema regulador central puede alterar la sensibilidad de los receptores vestibulares, retinianos, etcétera, que se utilizan para el equilibrio. Aquí se van a llevar a cabo todos los fenómenos que se necesitan para que mi paciente tenga un comportamiento normal o casi normal en relación a su orientación espacial, al equilibrio en reposo. Gracias. Y cuando el paciente está en movimiento, ¿cómo vamos a lograr que el paciente tenga una adaptación? Hay cambios periféricos.
Entre ellos, un cambio en la respuesta durante la aplicación del estímulo, que después llevan al paciente a que tenga fatiga. Esto quiere decir que ya hay una disminución de la respuesta, que el exponerse quizás en el paciente, el hacer cambios de posición bruscos le ocasionan vértigo, con el tiempo, después de hacerlo repetidamente, ya hay una fatiga y ya no nos va a ocasionar vértigo por la disminución de la respuesta, alcanzando un nivel constante o totalmente adaptado. Y en el sistema nervioso central lo que ocurre en este proceso es que los mensajes que están siendo enviados por todos los sistemas sensoriales que se encargan del equilibrio y los envían al tronco encefálico, se suprimen cada vez más para evitar que se alcancen los centros de equilibrio del sistema nervioso central. Y por último, se lleva a cabo el fenómeno de sustitución, en el cual al paciente le enseñamos a utilizar otro tipo de información que no sea vestibular, es decir, somatosensorial o visual, y también estrategias alternativas para mantener el equilibrio. Una vez que sabemos qué es lo que ocurre en todo nuestro sistema nervioso central cuando estamos trabajando con un paciente en rehabilitación vestibular, vamos a preguntar ¿a quién le indicamos una rehabilitación vestibular? La rehabilitación vestibular está indicada en cualquier lesión vestibular periférica, sea unilateral o bilateral. Tenemos mejor respuesta o una respuesta más rápida en un paciente que solo tiene una lesión en un solo oído. En vértigo central, en casos como la migraña vestibular y el vértigo cervical. En estos dos diagnósticos nos va a ser de bastante ayuda tener una rehabilitación vestibular. Cuando depende de cada paciente o depende de qué estadio esté de su patología en una enfermedad de Meniere. Cuando la enfermedad de Meniere tiene las crisis bastante cortas o bastante pegadas, no nos va a servir la rehabilitación vestibular. ¿Por qué? Porque el vestíbulo todavía no se ha compensado cuando ya otra vez se está lesionando. Y enfermedades del sistema nervioso central. Aquí lo que vamos a hacer en estos pacientes, por ejemplo, esclerosis múltiple, hace rato que decíamos que la mayoría va a cursar con alteraciones de equilibrio, es que vamos a mejorar su postura, vamos a mejorar su marcha, es decir, vamos a darle mejor calidad de vida en cuanto a su equilibrio y postura, pero evidentemente no vamos a quitar la causa, que es la esclerosis múltiple. No nos sirve para nada cuando los problemas de estabilidad se deben a una hipotensión ortostática o cuando nuestro paciente cursa con algún tipo de demencia. ¿Qué es lo que tenemos que preparar o que hacer para un programa de rehabilitación vestibular? Diferentes tipos de ejercicios. Hay que hacer ejercicios de habituación. Un ejemplo de estos ejercicios son los que en algunas ocasiones indicamos después del vértigo, de hacer una maniobra de reposición de vértigo postural. Ejercicios de aumento de reflejo vestíbulo ocular y estabilización de la mirada, esto es bastante importante. Ejercicios ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Control postural y acondicionamiento del estado general. Cuando mi paciente lo damos de alta es importante decirle o recomendarle que tiene que seguir en movimiento, que tiene que hacer una actividad, algún deporte para que siga trabajando con los reflejos que volvimos con los que estamos trabajando nosotros. ¿Qué es lo que debe tener cualquier programa de rehabilitación vestibular? Actividades escalonadas, es decir, tengo que empezar de lo más simple a lo más complejo, como en todos los programas que iniciamos. Complejidad que aumenta progresivamente. Cada vez el ejercicio tiene que ser más difícil y el paciente tiene que ir teniendo retos para poderlo hacer. Actividades de cada uno de los 4 componentes de esta diapositiva, es decir, en cada terapia o cada sesión tengo que poner un ejercicio mínimo de esto y de esto. Debe ser flexible, no todos los pacientes pueden moverse a la misma forma, a la misma velocidad, o a lo mejor un paciente tiene alguna alteración en algún ojo y no podemos trabajar con los dos, en algún miembro pélvico, etcétera, etcétera. Debe incorporar actividades de la vida cotidiana. Recordemos que la finalidad de hacer rehabilitación vestibular, o una de las finalidades aparte de eliminar los síntomas, es que el paciente pierda su discapacidad para realizar sus actividades. Entonces tenemos que ir incorporando lo que él vaya perdiendo el miedo, quizá ir al súper, a atravesar la calle, a manejar,
no lo vamos a subir a un coche evidentemente mientras está haciendo rehabilitación, pero sí podemos, hay diferentes formas, hay algo de realidad virtual, podemos hacer diferentes ejercicios en el consultorio que simulen el espejeo, etcétera, etcétera. E incorporar una herramienta de evaluación, hay diferentes. En consulta tenemos herramientas para ver la progresión en cuanto a su discapacidad emocional, funcional y física, secundaria al vértigo. Tenemos herramientas para medir su evolución en cuanto a la marcha, el índice dinámico de la marcha. Y tenemos también algunas como la posturografía. No todos podemos tener una posturografía en el consultorio, pero bueno, quien tiene la oportunidad es una excelente herramienta para saber cómo llega nuestro paciente en cuanto a centro de gravedad, en cuanto a límites de estabilidad, aferencias que intervienen en el equilibrio y cómo lo vamos a dar de alta o por dónde vamos a empezar a trabajar. Nos sirve bastante para planear la rehabilitación vestibular, saber qué voy a trabajar con cada paciente. Recordemos que es un tratamiento individualizado, no todos se encajonan, no todos los vértigos posturales les voy a dejar lo mismo, no todas las neuritis les voy a dejar lo mismo, tiene que ser individual para que realmente obtengamos lo que queremos con esto. ¿Cuáles son las ventajas de realizar una rehabilitación vestibular? Pues no es invasivo, no tiene ningún efecto adverso por lo mismo. En promedio una lesión unilateral, 6 a 8 sesiones, depende mucho de cada paciente, y bueno, se logra la finalidad que es recobrar actividades de la vida cotidiana. Vamos a empezar, bueno, los ejercicios. Los primeros son los ejercicios de habituación. Estos tienen la finalidad de desencadenar el cuadro de vértigo hasta que a través de habituación vamos a conseguir adaptación. Estos son unos ejercicios, en algunas ocasiones los dejamos cuando no se puede hacer alguna maniobra de reposición canalicular o después de una maniobra en algunos pacientes. Los que estabilizan la mirada y se trabaja con reflejo vestíbulo ocular, estos son diseñados individualmente. Bueno, perdón por repetirlo tanto, pero es que aunque sea el mismo diagnóstico, no podemos a todos los pacientes dejarles la misma hoja de ejercicios. Esto sí es bien importante, porque si siempre dejamos la misma hoja de ejercicios que nos deja el laboratorio en el consultorio, no estamos ayudando. Entonces el paciente dice, yo ya hice 3 veces esta hoja y a mí me funcionó, y el de al lado dice, a mí no. Y se quedan con la idea de que la rehabilitación vestibular tampoco les va a ayudar a quitar el vértigo, pero es que no lo estamos haciendo individualmente. Estos ejercicios se trabaja estímulos visuales y movimientos oculares. Habíamos comentado que en un programa de rehabilitación vestibular se tienen que hacer actividades escalonadas y de complejidad creciente. Vamos a iniciar primero las primeras sesiones con cabeza fija, movimientos oculares a diferentes lugares, fijando siempre o fobeando algo, después se acompaña movimientos cefálicos, movimiento del estímulo que el paciente está siguiendo, después movimiento del entorno, etcétera, etcétera. Los ejercicios de control postural van a estar orientados a estimular sistemas sensoriales deficitarios. Cuando ingresa nuestro paciente a la rehabilitación vestibular, decíamos que vamos a utilizar escalas o una posturografía para saber cómo llega, por dónde le tengo que trabajar. Entonces, este grupo de ejercicios nos van a ayudar a potenciar el uso compensatorio de sistemas alternativos como el somatosensorial o el visual y a corregir desplazamiento de centro de gravedad, fomentar estrategia de equilibrio. Recordemos que todos utilizamos alguna estrategia hacia tobillo, cadera en diferentes circunstancias. Entonces, para eso nos sirve la evaluación, también para saber si tenemos que corregir algo acá y mediante técnicas de retroalimentación. Técnicas de retroalimentación, bueno, actualmente hay el BRU, que es bastante bueno para retroalimentar en ese momento a mi paciente, pero también hay otros aparatos que nos pueden ayudar y no tiene que ser tanta tecnología. Por último, actividades del acondicionamiento del estado general. Esto se compone principalmente por ejercicios que sean de desplazamiento, subir, bajar escaleras, cambio de velocidades, vueltas pivote. Esto también se hace poco a poco. La primera sesión no vamos a poner al paciente a subir y bajar escaleras, pero sí lo podemos empezar a pedir que a lo mejor haga algún ejercicio en el que él tenga que ponerse de pie, en el que se tenga que sentar, hacer giros leves alrededor de la silla, etcétera, etcétera, y después, claro, ir aumentando su complejidad.
Y por último, cuando el paciente se va de alta, pues bueno, le sugerimos, dependiendo de su edad, sus ocupaciones, etcétera, etcétera, que haga algún deporte, tenis, natación, y si no puede hacerlo, mínimo que haga una deambulación en algún parque, en un lugar abierto, para que siga trabajando los reflejos, las vías de los reflejos que nos dan el equilibrio. Gracias.